Ruiz es ingeniera civil con maestría en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Tiene un reconocimiento académico en matrícula honorífica en Geomecánica de roturas, experiencia en proyectos de consultoría geotécnica, elaboración de estudios de suelo para diferentes estructuras y líneas vitales de saneamiento básico, viviendas unifamiliares y estabilización de taludes. Cuenta con investigaciones y publicaciones en la gestión del riesgo, estabilización de materiales granulares y la geotecnia vial. La ingeniera estará a cargo del curso de uso de la ceniza del lodo de papel en la estabilización de materiales granulares. Bueno, sin más preámbulo, la ingeniera puede dar inicio con su exposición. Ingeniera, active su micrófono, por favor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Y ahora sí se le escucha. Vale. Qué pena, ¿ya pueden ver la presentación? Sí se observa, ingeniera. Vale. Bueno, para dar comienzo, me presento. Mi nombre es Giselle Viviana Mora Ruiz, soy de nacionalidad colombiana. Soy ingeniera civil, máster en ingeniería del terreno, especialista en geotecnia de la Universidad Politécnica de Cataluña en España, en Barcelona. El tema que en este momento presento es el uso de la ceniza de lodo de papel en la estabilización de materiales granulares. Entonces, para dar comienzo, comenzaré por el eje temático, el cual es innovación tecnológica. Los objetivos de esta investigación, el cual el principal es estudiar el comportamiento mecánico y durable de un material estabilizado con un conglomerante alternativo, que en esta ocasión es la ceniza WPFA, Wet Paper Fly Ash, por sus siglas en inglés, la cual es producto de la incinerización de los lodos de papel. Como objetivos secundarios tenemos la evaluación de los cambios volumétricos, la resistencia a la tracción indirecta y la resistencia a la fatiga. Bueno, para dar inicio, la estabilización en los suelos es un proceso en el que se mezcla un material granular más un conglomerante con el fin de generar un aumento en la resistencia y la durabilidad. Estos cementantes convencionales que son utilizados normalmente son el cemento y la cal. Debido a la producción y la generación de CO, se ha optado con el paso de los años por nuevos cementantes alternativos, como son la escoria granulada de alto horno, las cenizas volantes y las cenizas puzolánicas naturales. Actualmente, la reutilización de los residuos es una necesidad la cual tiene como objetivo disminuir el impacto ambiental en la sociedad. Algunos residuos procedentes de la combustión del papel tienen propiedades que no son aprovechadas con potenciales de uso en la construcción. Hoy en día estos residuos son depositados en vertederos. Es por esto que se propone un nuevo cementante alternativo de cenizas WPFA, que es Wet Paper Fly Ash. Estas cenizas finas son provenientes de la quema de residuos de papel. El proceso de combustión del papel se lleva a cabo en plantas de valorización energética, también llamadas PVE. En estas, los residuos de papel que no pueden ser reincorporados en la producción se incineran para producir energía. El proceso inicia introduciendo la materia prima en las calderas, que son incineradas a 900 grados en un 50. Por este lado, y se bombea aire desde la parte inferior, como podemos ver aquí. En la primera
parte cae por gravedad las cenizas grises, que también son llamadas cenizas de alto horno, que podemos verlas acá, y se procede a la segunda parte. Esta incinerización produce una concentración de gases de combustión a los cuales se le inyecta dióxido de cal y carbono activo. Estos son retenidos después por filtros, por acá, los filtros, y mediante un tornillo sin fin se descargan las cenizas blancas resultantes del transportador neumático, que son las que se utilizan en esta operación. Entonces, las propiedades de las cenizas dependen del tipo de materia prima y los productos utilizados en la incinerización de las cenizas. Las cenizas se pueden utilizar en esta investigación y tenemos como primero los materiales. El suelo utilizado es de tipo granular, calcáreo procedente de Valencia, España. Las cenizas, pues ya las mencionamos. Es una ceniza fina proveniente de la quema de residuos de papel, de producción de papel. Y el cemento Portland es número 4, el cual es utilizado en la estabilización de materiales por sus componentes de clínker y porcelana cálcica. Para dar inicio, entonces, hicimos la caracterización física del análisis granulométrico. Se realizó una granulometría del material con una muestra representativa que se obtuvo de la mezcla y cuarteo en la totalidad, como se puede observar en las fotografías. Se utilizó alrededor de 500 gramos de material. Y acá se puede ver pues, la distribución del tamaño de partícula. La caracterización física. Se hizo con base en el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, que es la norma española. El material se encuentra dentro de la clasificación de suelo SC40. Por el sistema A, que son cantos, gravas y arena, y por el sistema SUX, es clasificado con una doble nomenclatura, que es GM y GP para una grava limosa mal graduada. El material no tiene límite líquido ni límite plástico, por lo que se realizó más ensayos de verificación para saber el contenido de arcilla. Para estos ensayos entonces de clasificación, para verificarlo, se realizó el ensayo equivalente de arena, que se obtuvo un máximo de 56.6% y no cuenta con contenido de arcilla. Es importante el contenido de arcilla ya que los suelos son propensos a sufrir cambios volumétricos por expansión o retracción, por cambios de contenido de humedad. También se puede ser propenso a ataques de sulfatos por reacciones que involucran minerales de arcillas y cementos. Para la estabilización, es recomendable utilizar materiales no plásticos con valores equivalentes de arena superiores a 30. El ensayo de coeficiente de Los Ángeles es un ensayo de fragmentación, de resistencia a la fragmentación, y mide la pérdida que sufre la masa del árido frente a un proceso de desgaste. El valor de coeficiente de Los Ángeles es de 29.3, no es recomendable que estén por encima de 50, ya que se consideran materiales de mala calidad y escasa resistencia al desgaste. Para el ensayo de índice de Lajas, quisimos ver el tamaño y forma de la partícula. El valor de índice de Lajas obtenido en el ensayo fue de 0,0014. Y a pesar de que el índice es muy bajo, el material es anguloso y con forma aplanada, de aproximadamente 5 centímetros de longitud.
Entonces, un material árido cuenta con granos alargados, puede generar fracturamiento frente a solicitudes de cargas. Sin embargo, si posee pues, caras fracturadas, superficies rugosas tendrán mayor rozamiento interno y aumentará la resistencia mecánica. Realizamos también una caracterización mineralógica y pues de compuestos químicos. El ensayo de fluorescencia de rayos X busca la composición química de las muestras expresadas en óxidos. En el caso del suelo, el elemento químico principal es el óxido de carbono con un 36.5%, seguido por un óxido de magnesio de 15.2% y silicio con 2.5%. La pérdida por calcinación es de 44.5%. La ceniza tiene como elemento químico principal también el calcio, con un 57.7%, seguido por silicio y aluminio. La pérdida por calcinación fue de 18.8%. La composición química de las cenizas depende de los materiales que son incinerados en el proceso. Por lo tanto, no existen cenizas con los mismos porcentajes. Sin embargo, sí, los resultados obtenidos concuerdan con diferentes investigaciones, en donde las principales compuestos son calcio, silicio y aluminio. Entonces, como podemos ver en las investigaciones, también tenemos estos mismos compuestos, sin embargo, los porcentajes son diferentes porque se utilizan rechazos de madera y metales también dentro de la insonorización. Para dar una caracterización mineralógica, pues realizamos el ensayo de difracción de rayos X. La caracterización de las propiedades mineralógicas. Este ensayo identifica los compuestos cristalinos en la muestra. Los compuestos que se pueden observar es la portlandita, calcita y cal, y silicato de calcio. En diferentes investigaciones consultadas se observa la portlandita y geltita, sin embargo, las demás fases cristalinas varían dependiendo de la composición de la ceniza. Se puede ver la presencia de cal libre, como CaO, como consecuencia de la presencia de cal libre en las muestras, las estabilizaciones de suelo realizadas con ceniza WPFA pueden tener expansiones, situación que se tuvo en cuenta más adelante. La caracterización mineralógica del material granular, los compuestos cristalinos de la muestra representativa son dolomita, calcita y cuarzo. Se puede decir que este suelo es un material compuesto principalmente por dolomita, que es un mineral de carbonato de calcio y magnesio. Por otra parte, del cemento, los compuestos cristalinos del cemento son silicato de calcio, silicio, bromolita y aluminio tricálcico y yesio. La presencia de los silicatos de calcio en cemento son responsables de la ganancia de resistencia al entrar en contacto con agua. Bueno, comenzamos entonces con la calorimetría semiadiabática. El objetivo de este ensayo es determinar la evolución del aumento de la temperatura, siendo el aumento de la temperatura un resultado directo del calor generado por las reacciones de los materiales. Este ensayo se realizó debido a la presencia de cal libre que puede generar también expansiones. El equipo está compuesto principalmente por un recipiente plástico, que son estos pequeños que se ven acá, aislado con espuma térmica, que es esta, y una cámara de poliéster expandido, que sería esta también. El compuesto que genera calor al hidratarse es la cal libre, como lo había mencionado, que mide un aumento en la temperatura, y este ensayo mide el aumento. Entonces el ensayo se realizó a muestras de ceniza de WPFA con porcentajes de agua de 15, 30, 45 y 60%. Se observa también el incremento de la temperatura dependiendo la cantidad de agua añadida en la muestra.
lo que significa que la cal libre está reaccionando. La temperatura de las muestras con agua añadida de 15 y 30% varía muy poco. En los primeros 15 minutos se genera un aumento de temperatura. Después de 30 minutos, el pico de la curva baja y se considera que la mayor parte de las expansiones se han generado. Con este ensayo, pues se planteó un tiempo de espera de 30 minutos para la fabricación de muestras en los ensayos mecánicos, debido a las posibles expansiones generadas. Pasadas 16 horas, las muestras vuelven a la temperatura ambiente, como se puede ver acá. También hicimos un ensayo de pH y conductividad en el material tratado con los sedantes. Las muestras utilizadas en el ensayo de pH y conductividad deben ser trituradas para obtener un tamaño de 16 micras. Y se toma una muestra representativa de 90 gramos, que es introducida en estos recipientes con una relación líquido sólido de 10, o sea, 900 gramos de agua por 10 gramos de material. En cada ensayo se realiza una muestra en blanco que solo tiene agua destilada para verificar que no hay impurezas o contaminación en el equipo. Estos recipientes son sometidos a agitación por rotación durante 24 horas en este equipo. Y la separación del material del agua se realizó por filtrado mediante papel filtro, que es como lo vemos en la parte derecha. Las muestras filtradas fueron almacenadas en botes plásticos, que son estos botecitos pequeños. Los equipos se calibraron con las soluciones. Previamente, las lecturas de pH y conductividad se obtuvieron al introducir el electrodo en las muestras hasta que esté estable la lectura. Se tomaron 3 lecturas sucesivas y se obtiene un promedio de la lectura. Finalmente, se realizó la toma de las lecturas de los materiales en tiempo cero. El pH para la ceniza es de 13.8, el suelo es de 9.5 y el cemento es de 12.6. Y el blanco, que es solamente agua, es de 8.3. El pH de la ceniza es mayor a las demás muestras debido a los porcentajes de cal libre en las muestras. La conductividad ceniza es de 13.7, el suelo es de 0.8, como se ve aquí, y el cemento es de 12.16. La muestra en blanco es 0.02. La conductividad eléctrica está relacionada a la presencia de sales de disolución en la mezcla. En la ceniza y el cemento se obtienen conductividades altas debido a los compuestos de calcio, sodio y potasio. Se tuvieron que verificar los valores de cal libre, sulfatos totales, azufre total y contenido de materia orgánica, los cuales son exigencias de la norma PG3, que es el pliego técnico de carreteras. Para este ensayo se tomaron 2 muestras. La muestra A corresponde a la fracción menor a 4 milímetros, mientras que la muestra B es una muestra representativa del material completo. Se realiza un ensayo a las 2 muestras con el fin de verificar las cantidades y diferencias entre sulfatos en la fracción fina y en la fracción gruesa. Los porcentajes de sulfatos, azufre y el contenido de materia orgánica cumple con la normativa exigida. Es importante saber que el contenido de sulfatos totales es importante saber este contenido de sulfatos totales debido a que puede producir etrigita y taumacita, como se pueden ver en las reacciones generadas por los cementantes. Estos minerales, la etrigita y taumacita, son los principales causantes de cambios volumétricos y la pérdida de resistencia. El contenido de materia orgánica también puede influir a largo plazo
en cambios volumétricos y asentamientos de área. Principalmente se controla el contenido de materia orgánica con el fin de reducir los retrasos por fraguado. Bueno, comenzamos con el ensayo de Proctor modificado en material con mayor densidad desde el suelo con cemento con 2.6, seguido por el suelo con 2.25 y el suelo con ceniza con 2.13. La humedad óptima del suelo con ceniza es 8.5, mientras que el suelo se encuentra en 8 y el suelo más cemento se encuentra en 7. El aumento de la humedad óptima de la ceniza se debe a la gran capacidad de absorción de estas. Sin embargo, se puede presentar resistencias más bajas también, debido a la alta demanda de agua del cementante. El contenido de humedad juega un papel importante en la compactación. Por lo general, la resistencia máxima de los suelos tratados con cemento no se obtiene con humedades óptimas, sino con un valor reducido del 98% del Proctor modificado, valor que tuvimos en cuenta para los siguientes ensayos. Si se toma el contenido óptimo, estaría fabricando probetas con contenidos de agua en el lado húmedo de la curva de Proctor y se pueden generar caídas de resistencia. El ensayo de compresión simple se llevó a cabo en probetas tipo CBR de 15 milímetros de diámetro por 15 milímetros de alto. La evolución de las curvas de formación versus carga, que son estas, en un tiempo de curado de 7 días, inicia con perturbaciones, como se puede ver aquí, debido a los vacíos en la muestra. Esto ocurre debido al reacomodo de las partículas cuando se rompen los vacíos. Por ello, la gráfica tiene pequeños saltos en los primeros milímetros de deformación. Los materiales tienden a comportarse como un sólido plástico perfecto, con un máximo de resistencia que cae repentinamente. Las muestras de suelo más ceniza cumplió con la resistencia mínima exigida en el pliego de carreteras, que es de 2.5 megapascales a los 7 días. Por lo que vamos cumpliendo con las exigencias del pliego, que era también el objetivo de la investigación. Entramos con los ensayos mecánicos, la resistencia a la compresión simple en el tiempo. Entonces, el rango de resistencia a la compresión exigido por la norma va desde 2.5 a 4.5 megapascales. La resistencia del suelo más cemento es mayor, superior a 4.5, como podemos ver aquí, a pesar de utilizar el mínimo contenido de cemento. Mientras que la resistencia del suelo más ceniza tiene una resistencia menor debido a que tiene menos propiedades cementantes. Esta mezcla se encuentra dentro de los dos rangos, que es 2.5 y 4.5. Los materiales se ven afectados por las condiciones de temperatura y humedad del ambiente durante el curado. Es por esto que se controla este factor en la cámara húmeda. El curado en obra puede generar menores resistencias dependiendo de las condiciones. Debido a la presencia de calibre, quisimos hacer la monitorización de los cambios volumétricos para descartar posibles expansiones. La monitorización de los cambios volumétricos se realiza en ciclos de humedad-sequedad con el fin de observar la interacción de los compuestos que pueden generar expansiones. Estos cambios son analizados desde una escala macro con ensayos de expansión, como que es este, y en una escala microestructural con ensayos de difracción de rayos X. Para este ensayo se realizaron 3 muestras de suelo más ceniza y 3 muestras de suelo más cemento en moldes plásticos tipo CBR de PVC, perdón, de 120 milímetros de diámetro por 160 de altura.
Como se puede ver arriba, en la parte superior se insertó bueno, aquí hay unas esferas metálicas y la lámina que se encuentra arriba metálica se utiliza para mejorar el contacto con el sensor que registra las deformaciones en la parte inferior de la lámina de PVC. Por la parte inferior, esta lámina de PVC tiene orificios, los cuales permiten el ingreso y salida del agua. Se toma una medida inicial donde se registran las longitudes en cada uno de los puntos. Las muestras fueron almacenadas en una cámara húmeda. También sometiéndose a ciclos de una semana de humedecido y 2 semanas de secado. En cada ciclo de humedecido, el agua asciende por los gradientes capilares y los desplazamientos verticales son medidos en la parte superior de la muestra. En la muestra de suelo más cementos puede ver que existen una expansión mínima en los 90 días, en los que posteriormente se encuentran pequeños cambios volumétricos que son considerados como efectos de los ciclos de humedad y secado. Y en el caso del suelo más ceniza, a los 90 días se sufre una contracción, mientras que en los días posteriores, los cambios volumétricos, también asumidos por ciclos de humedad y sequedad. Ya que no son grandes expansiones, se considera que estos no son reacciones químicas. Para el análisis de pH y conductividad en el tiempo, las muestras fueron tomadas de la parte central de las probetas de compresión a diferentes edades. Se secan en el horno, son triturradas a un tamaño de parte de 160 micras y cuarteadas, como lo dije anteriormente. El pH del suelo más cemento y el suelo más ceniza tienen similares. Sin embargo, el pH del suelo más ceniza es ligeramente superior, con una caída de los 120 días. Es posible que este pH alcalino de las muestras favorezca las reacciones químicas. Por este caso, el suelo más ceniza, la conductividad aumenta en el tiempo, iniciando con un valor de 1.5 hasta 1.8. Teniendo en cuenta el ensayo de fluorescencia, se puede analizar este valor. Se puede analizar que estos valores se deben a la disolución de calcio, sodio y potasio y azufre. La conductividad en el caso del suelo más cemento disminuye con el tiempo, iniciando con un valor de 1.6 hasta 0.02. Esto se debe a que la portlandita reacciona con la pozolana natural presente en el cemento y da como resultado menos calcio, sodio y potasio en la disolución. Bueno, debido a la presencia de calibre en las muestras, quisimos ver si había presencia de tringita, un mineral que es expansivo. Entonces se realizó un ensayo de fracción de rayos X en muestras de suelo, suelo ceniza y suelo cemento a 7, 28 y 90 días con el fin de analizar la generación de estos minerales. Se analiza específicamente la etringita o yeso como mineral expansivo y estas muestras fueron siempre, se mantuvieron siempre en contacto con agua en la cámara húmeda. Los compuestos cristalinos son los mismos de las muestras de suelo de dolomita, calcita y cuarzo de las edades de 0 de las muestras. Los picos varían realmente muy poco debido al bajo contenido del cementante de la muestra, entonces básicamente es el comportamiento del suelo. Las líneas marcadas en rojo y azul es donde deberían estar los picos de tringita. Estos puntos es donde generalmente se ven con más claridad si existe presencia de este compuesto. Como no hay picos, entonces se analiza que no hay presencia de tringita a los 7 días. En los 28 días tampoco vemos presencia de tringita, ni a los 90 días.
Con la monitorización de los cambios volumétricos en las probetas cilíndricas de PVC y el análisis de los compuestos minerales por este método de difracción, se descartan los cambios volumétricos debido a reacciones químicas. Realizamos un acondicionamiento del material debido a la limitación del equipo, pues porque las probetas eran de 10 centímetros por 9 centímetros de altura las que se debían hacer, por lo que se condicionó material de estas dimensiones. Se trituró aproximadamente 100 kilogramos que posteriormente fueron pasados por el tamiz 14 milímetros. Y luego nuevamente realizamos una granulometría. Lo que podemos ver aquí es que la fracción fina es muy similar a la muestra representativa del suelo. Y solamente cambia la fracción gruesa, por lo que se mantienen las mismas proporciones. También podemos ver pues, que el aspecto visual del material acondicionado tiene un equilibrio entre el material grueso y el material fino. También pues, analizamos, debido a la duración de los ensayos, se analizó la pérdida por humedad. Entonces se realizó un estudio previo de fatiga con el fin de establecer la duración del ensayo. Eso varió entre 30 minutos a 2 días dependiendo de la carga. Las muestras se vieron sometidas a una mayor duración en los ensayos, por lo que tuvieron una pérdida significativa de humedad, como podemos ver acá. Entonces la resistencia también varió notablemente y cambiaron las condiciones del ensayo. Por eso se tomó la decisión de alterar el procedimiento de curado con el fin de controlar la humedad de las probetas. Los ensayos de resistencia a la tracción directa, resistencia a la compresión simple y fatiga se realizaron a 28 días. Y el nuevo procedimiento de curado consistió en el almacenamiento de las probetas dentro de la cámara húmeda los primeros 23 días y los últimos 5 días fuera de la cámara húmeda a temperatura de 23 grados centígrados. Se controló la pérdida de humedad registrando durante los últimos 5 días y se puede observar una pérdida gradual con el tiempo en las muestras de suelo más cenizas fabricadas con una humedad de 8.5, al final de los 5 días tiene una humedad de 4.7. Las probetas con cemento comenzaron con una humedad de 7% y finalizaron con una humedad de 3.2. Entonces las dos probetas perdieron en promedio 3.8% de humedad. Acá también se puede ver la repartición de las partículas dentro de la probeta. La resistencia a la compresión simple a las probetas acondicionadas, entonces pues las realizamos en probetas de 10 centímetros de diámetro por 10 de altura y se realizó con el fin de tener una comparación entre los valores anteriores. Se puede ver un aumento de la resistencia en las probetas de la fatiga. Por acá, perdón. Se puede ver un aumento de la resistencia a la compresión en las probetas que se realizaron para fatiga, debido a que los valores de resistencia en estas probetas tienen un mayor tiempo de secado, los 5 días últimos de secado. Entonces pasamos realmente al daño por fatiga, que es el tema principal. Y el ensayo, iniciamos con un ensayo de tracción indirecta, que no es común en suelos granulares debido al tamaño de la partícula. No existe una norma que establezca un procedimiento para llevar este ensayo en suelos estabilizados, pero se optó por el ensayo brasileño, que es el que más se acomoda. El ensayo brasileño mide la resistencia a la probeta en una carga puntual, que es esta, repartida a lo largo de su eje vertical, horizontal, perdón. Se realizaron probetas cilíndricas de 28 días con edad temprana. Se fabricaron probetas cilíndricas y se realizaron compuesto en una cámara y las platinas de carga, las cuales inducen la falla a lo largo de la parte central. Este ensayo se realizó a una velocidad constante de carga máxima de rotura de las probetas y la duración se encuentra entre 15 y 16 segundos. Estas probetas también fueron utilizadas para ensayos de fatiga, el cual simula las cargas cíclicas de un tráfico sometido en una carretera.
Como lo habían dicho antes, no existe una norma para realizar estos ensayos en suelos estabilizados, pero hay investigaciones de ensayos de fatiga con diferentes métodos. En suelos arcillosos normalmente se utiliza el triaxial cíclico, sin embargo, para suelos granulares, por su tamaño, se encuentran investigaciones del brasileño con cargas cíclicas. Para este ensayo es necesario también la instalación de pletinas para la deformación a cada lado de la probeta y extensómetros que midan las deformaciones. Los transductores LVDT, que se pueden mostrar acá, se montan y ajustan horizontalmente, que son estos. La resistencia a la tracción indirecta de las muestras de suelo se encuentran de suelo más cenizo se encuentran en 0.3 megapascales y el cemento se encuentra en 5.8. Aproximadamente la resistencia a la tracción indirecta es mucho menor que la resistencia a la compresión, y esto se ve a que los materiales funcionan mejor a compresión que a tracción. Y estos valores de resistencia son la base ¿sí, sí me escuchan? Sí. Alcanzando 2 millones de ciclos sin llegar a la falla pues, en un tiempo aproximado de 2 días. Bueno, entonces en los ensayos de fatiga se aplicaron cargas cíclicas a una velocidad pues, de 10 Hz y los datos fueron tomados cada 50 ciclos. Las probetas que son ensayadas son a 3 niveles, que son 95, 85 y 80. Al lado izquierdo, pues se encuentra la curva de desplazamiento vertical versus número de ciclos de carga. En las zonas centrales, el módulo UN versus el número de ciclos aplicados. Y a la derecha tenemos la... Qué pena, ¿sí estoy compartiendo? Todavía, ingeniero, no se puede observar. Qué pena, es que yo no sé qué pasó por acá. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se observa, pero lo puede compartir en pantalla completo, por favor. Sí, claro. Ahora sí está mejor, ¿no? Sí, ahora sí, ingeniero. Entonces, sí. Entonces, como venía diciendo, hicimos ensayos de 90, 85 y 80% de la carga.
Bueno, finalizando la gráfica de la derecha era la carga aplicada pues, en kilonewtons. Para cargas muy pequeñas del 90% realmente no se puede observar bien la fatiga, entonces alcanzan pues ciclos, nada más 100 ciclos hasta obtener la falla por rotura. Bueno, con cargas un poco más bajas se puede observar un poco mejor el comportamiento del material, que en este caso es el 85% de la ceniza. Sin embargo, pues la falla también son 700 ciclos, que es relativamente bajo. Pero cargas bajas del 80%, sí se puede observar mucho mejor, perfectamente el comportamiento de un material sometido a cargas cíclicas. El 80% de la resistencia a la tracción indirecta. Entonces, en la gráfica de la izquierda podemos ver la región 1, que predomina la microestructura, la tensión media y el medio ambiente, que es las condiciones, y se presenta una reacomodación de las partículas. Entonces, esta es la región 1. Y pequeñas deformaciones son realmente una reacomodación. En la región 2 es considerado como una constante del material, en donde las partículas ya fueron reacomodadas y se encuentran en una menor cantidad en los vacíos. La rotura se encuentra en la región 3 y es considerado como un cambio abrupto de pendiente en el desplazamiento vertical versus número de ciclos aplicados. Entonces, la rotura se cuenta a partir de este punto, que es el comienzo de la región 3. Por parte del módulo UN es calculado como la carga aplicada sobre la deformación de los extensómetros que vimos en las probetas versus el número de ciclos aplicados. El valor se establece en el 50% de la región 2, ya que, como se mencionó anteriormente, esta es considerada también pues, la constante del material, ¿no? Y pues en la región 3 se ve la carga aplicada. Lo mismo pasa con el suelo más cemento. En el caso pues, del suelo, cemento, la resistencia de las cargas cíclicas en porcentaje del 90% es bajo, igual que en el caso de la ceniza, alrededor de 100 ciclos para alcanzar la falla, entonces no se puede ver bien el comportamiento. Para el 85% de la carga se puede ver que alcanza más ciclos, comparado con el suelo ceniza que alcanza 700 ciclos. Para este caso son 2000, debido a las propiedades cementantes. Pero en el 80% sí se puede observar con mucho mejor pues, la gráfica de fatiga, en el caso del suelo cemento. Y esto se debe a las propiedades aglutinantes del cemento. Aquí se puede ver pues, las 3 regiones anteriormente mostradas. En la región 1, en donde predomina pues, la microestructura, la tensión y las condiciones del ambiente. La región 2, que es la constante del material, la cual se obtiene el 50%, y la región 3, que es el cambio abrupto dependiente, que se toma desde el inicio de la región 3 para el límite de falla por rotura. Entonces, procedamos a las leyes de fatiga, que son expresiones matemáticas basadas en la experimentación, las cuales permiten estimar el número de aplicaciones de carga de un material hasta el punto de rotura de fatiga. Lo primero, se puede ver en las gráficas, es un número que el número de ciclos aumenta con la disminución de la carga, ¿cierto? Aquí disminuye la carga y aumenta en gran medida el número de ciclos, tanto en la ceniza como en el cemento. Y las cargas corresponden pues a los porcentajes de resistencia a la tracción indirecta. Investigaciones de ensayos de fatiga en materiales estabilizados con ceniza de lodo de papel, en comparación real, pero se establecen relaciones de fatiga que describen la recta de la trayectoria. Esta es una regresión lineal y nos describe la ecuación. También se análisis de los resultados obtenidos de leyes de fatiga por la sección de firmes de la norma 6.1 de los cementos, valores obtenidos también mediante calculaciones manuales, que son las que vimos atrás, y los datos de los porcentajes de carga aplicadas en los cementos. Entonces, para la realización de la gráfica, pues se realizó el número de ciclos hasta la rotura para cada una de las gráficas aplicadas, como se explicó anteriormente.
El concepto de las ecuaciones de la resistencia y la fatiga se consideran pues válidas para alcanzar un límite de no fatiga del 65%, que es este, en donde pues vemos cargas infinitas. Entonces aquí ya no aplicaría esta correlación ni la regresión lineal. Entonces en el caso de suelo más ahora sí me escuchan, qué pena. Hola. Bueno, entonces iba diciéndoles que estas correlaciones pues ya no son aplicadas. Entonces, pues debido a que los valores reales de la resistencia a la compresión es 14 veces la resistencia a la tracción indirecta y las correlaciones solamente nos dan 10. Entonces, por esto, pues realmente las correlaciones no las podemos aplicar acá. En este caso se analizan diferentes interpretaciones de la tensión a la tracción para cada autor. Entonces, el autor con la ecuación más conservadora es la sección de Firmes, el cual tiene resultados de la tracción más bajos, mientras que los resultados de los más altos se encuentran en el Instituto CEDEX. Los resultados obtenidos de las probetas de suelo más ceniza mantienen una tendencia similar, pues aquí, y van desde 0.4 megapascales a 1 megapascal. Para el caso de las probetas de suelo cemento, la tracción está planteada por la Dirección General de Carreteras de España, siendo los valores más bajos y generadas de 0.85 y entre 900 a 11.000 ciclos. También tenemos la vida de la fatiga, que puede ser representada por relaciones logarítmicas, doble logarítmicas, en donde se utiliza el análisis de regresión para establecer las ecuaciones de fatiga, que son estas. Bueno, como conclusiones, entonces, pues tenemos que cumple con los requerimientos del pliego de carreteras de España, que tiene una resistencia a la compresión entre 2.5 y 4.5 megapascales. La ceniza, el suelo con ceniza, pues tiene unas propiedades menores, cementantes, y pues por esto te genera menores resistencias. No, otra vez. La hidratación pues del suelo de cemento tiene que ser 30 minutos, esperar el pico de temperatura, lo que habíamos analizado pues anteriormente. En los ensayos de fatiga, entonces tenemos que el suelo más ceniza se encuentra entre 100 y 2.600 ciclos, y el suelo más cemento se encuentra entre 100 y 11.000 ciclos por la misma resistencia que tiene. Y definimos un límite inferior de 65% de la carga máxima de rotura, debido a que a esta carga se presume que se encuentran número de ciclos infinitos. Una de las líneas futuras que podemos ver es pues, la alta variabilidad de los resultados debido al impacto que tienen los porcentajes de humedad en el ensayo de fatiga, porque pues estos ensayos, el de 80% de la carga tiene una duración de alrededor de 2 días, entonces es mucho tiempo en el que se aumenta mucho la resistencia y sería mejor un control. También se puede investigar pues, la influencia del incremento de tamaño, pues debido a que reacomodamos las partículas para este tamaño. Esta sería la investigación del uso de suelo.
quisiera agradecerles por su atención y disculpen todos los inconvenientes de la conexión a Internet. Muchas gracias.